Buenas tardes, bienvenidos. Dentro del ciclo La colección a detalle, hoy recibimos al doctor Luis Vargas Santiago, quien ofrece la conferencia Telones de Mexicanidad, Julio Galán o el artificio de pintar. El programa La colección a detalle tiene como objetivo conocer en voz de especialistas las obras de la colección permanente del Museo Amparo. En esta ocasión, abordando una de las obras de la colección de arte contemporáneo, Retrato de Elizabeth, de Julio Galán. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, nos da de verdad mucho gusto recibirte. Luis Vargas Santiago es doctor en Historia del Arte y curador, investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Su tema de interés está relacionado con los estudios de museos y programas pedagógicos del arte. En la UNAM fue subdirector de programas públicos del Museo Universitario Arte Contemporáneo y curador en jefe de M68, el nuevo memorial del movimiento estudiantil de 1968 y Museo de Movimientos Sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Sus más recientes curadurías son Emiliano, Zapata después de Zapata, presentada en el Museo del Palacio de Bellas Artes, y Seres Urbanos de Nirvana Paz, presentada en el Museo de la Ciudad de México. Nuevamente, bienvenido, Luis, muchísimas gracias, y damos la bienvenida también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Comenzamos. Muchísimas gracias, Silvia. Me entusiasma mucho volver a estar aquí con el Museo Amparo, que es como mi casa en Puebla, y lamento mucho no poder estar allá con ustedes. Como ya Silvia bien sabe, extrañaré mucho los chiles en nogada, y entonces, como un pequeño gesto, ya que no puedo estar en Puebla de forma física, me transporto con este fondo que tenemos aquí de los volcanes que caracterizan tanto al paisaje poblano. Es una imagen de Alexander von Humboldt que me parecía que podía ser una bonita manera de enmarcar esta charla. Gracias también a todos los que hacen posible esta transmisión, al equipo del Museo Amparo, a Ramiro, su director, a Raúl, que nos está apoyando en la parte técnica, y desde luego también a la audiencia que se suma a esta transmisión por Facebook Live. Bien, la invitación o provocación que me hizo generosamente Silvia y el Amparo fue a platicar de una de las obras más icónicas de Julio Galán, uno de los artistas mexicanos contemporáneos más relevantes de los últimos 40 años, y me pareció muy interesante enfocarla desde el punto de vista de la colección a detalle, es decir, verlo como una oportunidad para mirar la pintura en todos sus detalles más ínfimos o en algunas cosas que en una pintura de esta naturaleza a veces escapan a la mirada. Voy a empezar a compartirles pantalla y por favor siéntanse libres de hacer comentarios, de preguntar. Al final tendremos una sesión de conversación con todos ustedes, así que pongan lo que les venga a la cabeza o lo que les provoque esta imagen y sobre todo también la conversación que vamos a tener ahora. Bien, arranco. Esta es la obra que nos convoca hoy. Es una obra monumental, en mi opinión una de las más bonitas o de las mejores piezas que tiene el Museo Amparo en su colección de arte contemporáneo, que ya es de por sí una colección muy, muy importante y que cubre diferentes periodos de los últimos años en el arte mexicano y también diferentes temáticas. La pieza que tenemos frente a nosotros se llama Retrato de Elizabeth, la hizo Julio Galán en el 2000, es decir, 6 años antes de morir, y como casi todas sus obras, se trata también de un óleo sobre tela, y quiero que vean las dimensiones. Tiene 1,90 de altura, es decir, 190 centímetros de alto por 260 centímetros de ancho, es decir, es una obra que necesita contemplarse
desde cierta distancia para poder ser abarcada y que después nos va a invitar a acercarnos para ver cada uno de los detalles de esta obra. Bien, la parte es una pieza que, como si nos da tiempo al final platicaremos, ha estado en diferentes exposiciones que tienen que ver tanto con Julio Galán como con panoramas del arte contemporáneo en México. Bien, empecemos con la disección. Aquí tenemos a su creador, a Julio Galán, artista del norte de México, nacido en Musquis, Coahuila, en 1958, y que fallece por un derrame cerebral que lo alcanza en la ciudad de Zacatecas en el 2006. Julio Galán es un ícono del arte mexicano, del llamado periodo de los neomexicanismos, es decir, un periodo en los años, a partir sobre todo de los años 80, donde hay una vuelta a ciertos figuras, símbolos de la nación, pero que son tratados de manera estridente, teatral, con un ánimo de, digamos, como pervertir los discursos nacionalistas que han acarreado desde las historias de bronce hasta los machismos históricos que caracterizan a nuestro país. Empiezo con una fotografía de Julio Galán y también con una pintura que es un autorretrato, porque va a ser, digamos, la autobiografía, los elementos autorreferenciales van a ser fundamentales para entender el universo de Julio Galán y en las imágenes que tienen frente a ustedes tienen por un lado, al lado izquierdo, la fotografía es una fotografía de Julio Galán más joven. Él empieza, digamos, a tener mayor visibilidad a partir de los años 80. Su primera exposición es en una galería de Monterrey, de Guillermo Sepúlveda, muy a principios de los 80. Y después va a vivir en la ciudad de Nueva York, donde va también a convivir con buena parte de la vanguardia pictórica, que durante los 80, recuerden, está también rescatando algunos elementos de la cultura pop en una versión, digamos, como un poco más conceptual. Y del lado derecho tenemos la pintura Márgara, en honor a una de sus mecenas en la ciudad de Monterrey, que es donde Julio Galán vivió la mayor parte de su vida. Y es una imagen de sí mismo posando como si fuera un charro, pero se trata de un charro que no es el charro de la masculinidad hegemónica, sino es más bien un charro amanerado, un charro que se envuelve con el zarape por todo el cuerpo, que además tiene un maquillaje muy cargado en el rostro, y nos habla, digamos, de algo que ha sido relativamente importante en el arte de distintas regiones, desde la disidencia sexual, y que vamos a llamar hacer el arte o los nacionalismos maricones, o si usamos el anglicismo, hacerlos queer. Y esto es algo que Julio Galán hace de forma muy efectiva, comenzando a hablar desde un relato en primera persona, que conforme avanza va abrazando elementos que tienen que ver con la identidad, con la historia de México, con la cultura, y que hace una de las críticas quizá más rotundas al nacionalismo que ha construido México a partir sobre todo de la posrevolución. Bueno, esa es, digamos, la introducción a Julio Galán. No me voy a detener en tantos detalles de su biografía, a menos que los convoque la pintura, retrato de Elizabeth, que es la que tenemos frente a nosotros. Y bien, cuando estaba pensando cómo abordar o de qué se trataba esta pieza, me parecía que por un lado conjuntaba muchas preocupaciones de Galán en un solo lienzo de gran tamaño, es decir, aquí está lo autorreferencial, están los temas de su infancia, está su familia, están los elementos mexicanos, en fin, un sinnúmero de cosas que la hacen una pieza muy compleja.
Y por otro lado, también pensaba desde la parte más estilística que es una pieza, digamos, de una factura envidiable, con un trazo en el dibujo muy notable, un manejo de color, profundidades, es decir, es una pintura conforme a todas las reglas de lo que se llamó en algún tiempo la buena pintura o la pintura académica. Y eso me hizo remontar a la Academia de San Carlos o a las academias en todo el mundo, donde a partir del siglo XVII principalmente se empezó, digamos, como a reglamentar cómo se debía pintar, cómo se debían de desarrollar ciertos géneros pictóricos, y dentro de la pintura, bueno, habían una variedad de géneros, entre ellos la pintura de historia, la pintura de género o costumbrista, el retrato, el paisaje y las naturalezas muertas. Y dentro de todos estos géneros, que la academia consideraba a veces géneros mayores o menores, siempre la pintura de historia, digamos, era la que se coronaba como la reina de todos los géneros de pintura, por una razón. Básicamente se creía o se decía que en la pintura de historia se conjuntaban todos los géneros. La pintura de historia, recordemos, es una pintura que generalmente está narrando algo, puede ser una escena bíblica, puede ser un pasaje histórico, puede ser una escena mitológica, pero generalmente, digamos, hay una escena que está en movimiento y donde los diferentes elementos que integran la pintura están funcionando juntos para contarnos algo. Y esa es una de las características de la pintura histórica, mientras que la de pintura de costumbres o de género también generalmente presenta escenas, pero son escenas más fincadas en elementos territoriales, de identidad. Y yo pensaba que la pintura de retrato de Elizabeth podría calificar muy bien como una pintura de historia o como una pintura de costumbres. O como la pintura de histórica cuando se empezó a mexicanizar en la Academia de San Carlos principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en el Porfiriato. Entonces, me pareció una lectura interesante para entrar a los detalles de esta pintura desde la suma de géneros y desde algunos elementos que en la historia de la pintura vienen estando muy bien representados y creo que dan cuenta, por un lado, del ojo tan agudo que tenía Julio Galán, de lo mucho que veía pintura y de cómo fue a partir de los repertorios de la pintura nacionalista que él a su vez pudo desmontarlos en esta especie como de deconstrucción nacionalista en clave maricona que vamos a ver aquí y que tiene que ver mucho también con los elementos del título que escogimos para esta charla, que son los telones, es decir, la teatralidad y los elementos de mexicanidad. Entonces, bueno, eso es más o menos el mapa de ruta que les propongo, tener siempre en la cabeza que esto podría ser una suerte de pintura de historia donde se está convocando a diferentes géneros académicos, pero desde una lectura siempre muy contemporánea, y vamos a empezar a mirarla en sus detalles. Bien, aquí tienen algunos elementos de estas pinturas de las que les hablaba. Esta, por ejemplo, es una de las más famosas de la Academia de San Carlos, de José María Obregón, que se llama El descubrimiento del pulque o la invención del pulque, está en el Munal. Y lo que vemos aquí es la invención de un pasado prehispánico donde desde la arquitectura, los trajes, es decir, todo está construido con un tipo de modelo más cercano al clasicismo, pero está hablando, digamos, de los orígenes de nuestro país y de su invención o mitologización sobre la cultura azteca. Y algo de eso, sobre esta mitologización, se va a encontrar en la pintura de retrato de Elizabeth, sobre todo con la cantidad de conexiones que vamos a ver sobre la identidad y sobre México. Aquí está el poblano José Agustín Arrieta, uno de los pintores más importantes del género de costumbres o costumbrista, y lo que vemos acá son escenas cotidianas, los mercados, en el caso de la pintura de la sorpresa, o bien las cocinas, donde figuran, desde luego, los elementos locales que dan identidad a Puebla, entre ellos, sin duda, la china poblana.
que la vamos a conectar ahora con la pintura de Galán. Y desde otro lugar, el costumbrismo casado con el nacionalismo también nos lleva a obras tan importantes como las de Saturnino Herrán a principios del siglo XX, donde aparecen estas alegorías de la nación, como la de los volcanes que tienen a su derecha, o escenas tradicionales, como la ofrenda en esta trajinera de Xochimilco, donde una familia lleva flores de cempasúchil, o bien una representante de estos tipos populares que se solidificaron sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX, así como había la China poblana, estaba el charro y desde luego también la tehuana, que aquí nada más tomen nota sobre esta tehuana de la izquierda de Saturnino Herrán, porque nos la vamos a encontrar después en relación a Julio Galán, con la manera sobre todo en la que trata el rostro femenino con ciertos elementos andróginos. Y desde luego, si pensamos en pintura histórica y en costumbres o pintura identitaria, el muralismo mexicano va a ser la consolidación de una serie de discursos nacionalistas sobre México y sobre cómo México debía ser representado. Acá solo les traigo dos imágenes que nos recuerdan estos repertorios fundacionales, de nuevo conectado con el pasado prehispánico, o bien con momentos fundantes de la nación y del mestizaje, como la pintura de José Clemente Orozco de Cortés y Malinche en el Colegio de San Ildefonso, o esta recreación un poco idílica de Diego Rivera en las escaleras de Palacio Nacional con la leyenda de Quetzalcóatl. Bien, cuando hablo de pintura de historia, cuando hablo de pintura de costumbres, la quiero relacionar con Julio Galán, estoy pensando en estas genealogías que una pintura como la de Julio Galán moviliza. Bien, empecemos a ver uno de los géneros muy importantes en la academia, que es el género del paisaje. El paisaje tenía que ver con la observación meticulosa, dependiendo de la época en la que estemos hablando, va a incorporar ciertos elementos casi científicos de observación, pero aquí Julio Galán nos está presentando un paisaje que no es un paisaje aleatorio, sino es más bien un paisaje muy puntual, que es el paisaje poblano. Esta pintura alude a Puebla, alude a una identidad regional, y la primera marca de esa identidad está en su país, en sus paisajes, en su orografía. Acá tenemos detalles de las montañas, por ejemplo, en la de la izquierda pueden ver el paisaje, el volcán humeante, muy probablemente el Popocatépetl, y después aparecen una leyenda que dice Puebla de Los Ángeles. Esto tiene que ver con una serie, digamos, como de elementos sobre cómo se ha representado el paisaje del altiplano de nuestro país. Aquí tenemos la imagen que me acompaña también en el fondo del Zoom, estos volcanes de la Puebla, de Alexander von Humboldt, y también tenemos desde otro lugar que está construyendo el paisaje con una observación mucho más precisa, influenciada por el cientificismo y la geografía, están también los paisajes de José María Velasco. Entonces, digamos que está trayendo en esta teatralización de la pintura, Julio Galán nos trae una serie de repertorios que tienen que ver con el paisaje del altiplano y particularmente con el paisaje poblano. Y como ven, hay como cierta alteración de la vegetación frente a cosas mucho más desérticas. Él de pronto las está componiendo de forma mucho más exuberante, con palmeras y cosas que estarían, digamos, en la parte baja de las montañas. Otro elemento más que tenemos aquí son los elementos de mexicanidad, y que esto tendría que ver con la pintura costumbrista, es decir, cómo una pintura se va a caracterizar por ser de un lugar, generalmente es a partir o de la representación de ciertos tipos populares, es decir, de las poblaciones nativas, o bien de elementos que tienen que ver con esa cultura de forma puntual. Y aquí lo que nos está entregando Julio Galán son una serie de elementos sobre la identidad poblana, donde tenemos
desde la talavera, a partir de los macetones que aparecen en la pintura, y desde luego quizá el más importante sea el del traje típico de la China poblana, que está portando la modelo principal, Elizabeth, que ahora hablaremos más de ella, con la característica águila independentista y bueno, poniendo mucha atención en todos los elementos de la vestimenta y en recuperar casi como si pudiéramos tocar el bordado, las lentejuelas y todos estos elementos de los atuendos de la China poblana. Tenemos también a una Virgen de Guadalupe bordada en un cojín, en el cojín donde se sienta Elizabeth, un sillón, me parece que es Luis XVI, y lo que tenemos allí es una Virgen de Guadalupe con tonos azules que le da también un elemento interesante donde no es propiamente la Virgen de Guadalupe en estos tonos más verde aguas a los que estamos acostumbrados. Y hay un taburete, por ejemplo, con algún tipo de, que recuerda, si no me estoy equivocando, más la artesanía o la laca como la de Olinalá, desde luego el zarape de Saltillo, y empieza a componer, digamos, o a caracterizar la escena, esta habitación donde se encuentra Elizabeth, con una serie de elementos que la arraigan como una escena típicamente poblana o una escena típicamente mexicana. Vamos a ver, los elementos mexicanos o de la identidad mexicana fueron primordiales para la generación de artistas en las que se ha enmarcado a Julio Galán, que es la de los neomexicanismos, y hablo de neomexicanismos en plural, que es una contribución de Josefa Ortega, a partir de una exposición que tuvo en el Museo de Arte Moderno, porque en realidad no podemos leer una sola corriente dentro de lo neomexicano, sino más bien vemos que a partir de los 80 explotan diversos discursos que están intentando negociar o retar a la nación, a sus discursos fundacionales, incluso hablar con cierto sentido del humor de una tradición aplastantemente nacionalista, y por eso es que incluyo algunas imágenes de Enrique Guzmán, que es uno de, digamos, como de los primeros a los que se les considera neomexicanista, que además va a incorporar muchos elementos que después van a ser leídos en clave kitsch o en clave del famoso camp o lo cursi, y aquí vemos esta bandera nacional o Santa Bandera con un elemento ahí que recupera un poco la risa, la calavera, etcétera, o un Sagrado Corazón de Jesús, donde la imaginería religiosa, y esto es también otra cosa importante del neomexicanismo, va a hablar mucho de tradiciones populares, de cuestiones como el catolicismo, de prácticas votivas, de muchos elementos que se conectan con la religiosidad popular, y que así como el nacionalismo marca con tanto peso las identidades de nuestro país, lo mismo lo está haciendo el catolicismo y la religiosidad. Desde otro lugar, otro de los pintores importantes en esta generación es Nahum Bezenil, que va a ser, al igual, digamos, que con Galán, un pintor que va a trabajar mucho en el registro de lo autorreferencial, aquí sí con una conexión directa con Frida Kahlo, que era algo que ya veremos, pero a Julio Galán no le gustaba mucho que lo relacionaran con Frida Kahlo, pero siempre hay esta idea de hablar desde lo referencial, desde lo autobiográfico y desde la condición de dolor o de cierta elemento sacrificial. Otros elementos importantes que aparecieron como marcas de lo identitario en el neomexicanismo fueron desde luego la referencia a las culturas prehispánicas, a momentos clave como la conquista. En este caso tenemos a Javier de la Garza, donde nos presenta a un Cuauhtémoc homoerótico, ¿no? Con toda la musculatura como si se tratara de una escultura griega, pero de pronto con elementos de maquillaje en el rostro y este penacho tan exuberante, o el traje de charro, pero en esta imagen de una Street Haddad que canta en medio de las aguas. Bien, otro elemento que es muy importante dentro de la obra de Retrato de Elizabeth es la idea de teatralidad o de artificio, de ilusión, que
caracteriza, digamos, a esta pintura y mucha de la obra de Galán. Es decir, él deliberadamente nos está diciendo, esto es un montaje. Aquí estoy montando para que veas de qué forma también la identidad, la historia, los relatos de la nación son asimismo montajes y se pueden revelar sus capas, se puede revelar el artificio y al mirar detrás de la tramoya nos damos cuenta de que se trata de una obra de teatro más que de algo de aquello que llamamos realidad. Bien, tenemos también los elementos, digamos, de estos telones muy marcados, por un lado, en el fondo que se usa como utilería o atrezo dentro de la pintura y que vamos a ver que se conecta con toda una tradición de la fotografía de estudio, donde, si pueden ver por allí, se asoma la mano de alguien que está sosteniendo o a punto de salir para revelarnos algo, para revelarnos que se trata de un montaje. Perdón. O bien tenemos el zarape de Saltillo como otro elemento para demostrarnos que en realidad acá también hay otra cosa, que piénsenlo mucho en función del teatro y de la cuarta pared que en la teoría teatral de Bertolt Brecht se intentaba romper para conectar la escena, es decir, lo representado con la audiencia. Y aquí Julio Galán de alguna manera también nos está invitando a tener ese diálogo directo con la escena, a darnos cuenta de que se trata de una representación y a recordarnos el momento en el que se pintó esta obra. Y sobre esto hay toda una tradición que este grabado recupera muy bien. Las imágenes que traigo acá tienen que ver sobre todo con la Inglaterra victoriana, pero las hay para el caso mexicano. Incluso en la historia de la fotografía poblana vamos a encontrar varias imágenes donde no se ha hecho, digamos, todavía un recorte fotográfico y se alcanza a ver el escenario donde están posando los o las modelos. Aquí tenemos algunos de estos estudios fotográficos que eran en sí mismos escenografías con telones de fondo pintados, generalmente estaban pintados a mano, y donde se sumaban otros elementos para generar toda la atmósfera, que eran mobiliario, plantas. Así era, digamos, como se podía construir la escena de una fotografía que generalmente circulaba a maneras de tarjetas de visita y que eran muy importantes como registro de identidad personal. Aquí algunas otras imágenes más, ¿no? Vean cómo en la del lado izquierdo es una toma abierta que nos permite ver el artificio de la fotografía, mientras que en la del lado derecho ya la escena está recortada, haciéndonos parecer que estos niños están en un bosque y están sentados en una banca dentro de este parque, que muy probablemente sea Hyde Park. Y bueno, y están ahí andando en el triciclo, etcétera. Pero bueno, de esto nos está hablando también Retrato de Elizabeth. Y otro elemento muy vinculado con los telones de fondo es la idea de engañar al ojo, la trampa del ojo o el trapantojo, que tiene que ver con la ilusión. Pero aquí, de nuevo, Julio Galán vuelve a ser sumamente incisivo para incorporar estos elementos que si los ven, donde se supondría que debería estar, por ejemplo, en la que tienen al lado de la palabra trapantojos, donde debería estar el pilar con el macetón en Talavera y atrás el paisaje, de pronto él mete como si fuera un pedazo de tela superpuesto para incluso acentuar mucho más estos elementos de teatralidad o de artificio, que además también ustedes van a ver que a veces estos como elementos que se parchan tienen mucho que ver con el cubismo de la primera etapa, el cubismo analítico. Yo no creo que aquí Julio Galán les haya traído, esto quizá más bien es una lectura que yo estoy haciendo, pero vean cómo son diferentes elementos casi como de si pedazos del papel, del tapiz o de la misma pintura hubieran sido recortados y pegados en la pintura.
les tengo que confesar, muchas de las piezas de Julio Galán tienen textura y a veces tienen incorporados otros elementos. Yo, en esta ocasión, por estar aquí en pandemia, me hubiera gustado ir al museo para analizar la materialidad de la pieza de forma contundente. Me parece, por la ficha técnica, que solo se trata de óleo sobre tela, que no hay otros elementos, pero de nuevo, esta superposición de elementos la está buscando Galán desde el registro meramente pictórico y desde demostrarnos que se trata de un artificio. Y aquí algunos elementos de cómo también en pintura los telones podían figurar como parte, digamos, de mostrar esta teatralidad, y donde el paisaje siempre va a jugar un elemento muy importante, pero a veces se trata, digamos, como de paisajes más bien pintados. Estas obras vienen de Brasil, son de la corte de Fernando II, muy probablemente de algún pintor académico de la corte de Río de Janeiro, de finales de la segunda mitad del siglo XIX, y aquí una fotografía de Daniela Rosell, de la serie Ricas y Famosas, que hace todavía mucho más ostensible esta idea de la teatralidad del telón de fondo, en este caso, al posar en una suerte de diorama que ya es en sí mismo una escenografía y que, bueno, en este caso tiene que ver con la exuberancia del paisaje, del paraíso perdido de Adán y Eva, pero que además se conecta, digamos, ese momento primigenio también con una lectura muy racista de la cultura, ¿no? En este caso con toda la parte del paisaje africano, con un elemento, con los elementos como el jaguar o el maniquí de la mujer negra, y esta chica de la clase alta mexicana posando como de forma cándida, aparentemente, sin darse cuenta de toda la cantidad de lecturas problemáticas en términos de raza, de clase y de etnicidad que hay puestas aquí. Y bueno, también algo muy importante de esta fotografía de Rosell son la cantidad de capas, es decir, estamos viendo un telón de fondo que se construye después como diorama, pero en la parte central hay otra fotografía y entonces estamos, pues, no en otra fotografía, perdón, sino más bien el fondo de la otra habitación y estamos capa sobre capa, que eso se relaciona mucho con justo lo que nos está tratando de decir Julio Galán con el retrato de Elizabeth. Otro elemento muy importante que tiene que ver con esta ilusión o con este engaño del ojo son la cantidad de transparencias que aparecen en la pintura por medio de estas esferas de cristal, muy probablemente que emulan el vidrio soplado a la usanza de esta estética que nos legó Chucho Reyes, y que aquí aparecen casi como elementos que podrían ser como si se tratara de una constelación o de algunos elementos celestiales, y pueden ver que hay diferentes colores, a veces se alcanzan a ver ciertas cosas o efectos de la transparencia en algunas de las esferas, como sobre todo en la azul y la roja, y todo esto también tiene una relación con la historia del arte mexicano, particularmente con el modernismo, con las casas de Luis Barragán, con las esferas de Chucho Reyes. Aquí tenemos una magnífica fotografía tomada por Rosa Rolanda, vinculada en ese momento a Miguel Covarrubias, y vemos, digamos, ahí a todos los representantes de esa vanguardia mexicana. Y después estas esferas también fueron muy importantes como parte de la decoración o del diseño mexicano en casas, habitaciones o en proyectos de arquitectura civil como los de Luis Barragán. En este caso me parece que se trata de una casa de Pedregal, si no me equivoco. Bueno, empecemos a hablar de lo que les dije que era muy importante en Julio Galán, que tenía que ver con lo autorreferencial. Aquí vamos a hablar de retrato. Retrato es otro de los géneros muy importantes de la pintura académica, que ha sobrevivido a lo largo del tiempo y que en el caso de Galán se recupera de forma muy importante con la retratada, que es una, si podemos ver aquí, bueno, no es una retratada común y corriente, se trata de Elizabeth o Lizzie, como le decía de cariño, y ella es su hermana. Lizzie está vestida como una china poblana,
aquí tenemos a las chinas poblanas de José Agustín Arrieta, y digamos que este traje típico que caracterizaba a las mujeres de clase popular en Puebla, después tomó niveles hasta convertirse en un símbolo de la identidad nacional, y en el caso sobre todo a partir de principios del siglo XX, la china poblana empieza a ser construida fotográficamente como uno de los trajes típicos de México, que representan concretamente a la zona de Puebla. Y aquí dos ejemplos de cómo la china poblana ya empieza a ser parte de esta identidad nacional de forma muy importante. Un retrato de María Conesa, actriz en los años 20, y luego otro es un estilo, una foto fija durante la filmación de la película La China Poblana, protagonizada por María Félix. Entonces, de nuevo, la china poblana es parte del artificio, es decir, es de un atuendo con el que uno se está caracterizando para representar cierta identidad y tiene que ver con la teatralidad. Entonces, digamos que ahí hay otro elemento dentro de estos artificios o estos telones que intenta recuperar Julio Galán. Y al tratarse, bueno, aquí tenemos otros elementos, otras presencias de chinas poblanas en la obra de Julio Galán. Si se fijan, las dos son del 99, Retrato de Elizabeth es del 2000, entonces digamos que es un tema que él está explorando con cierta regularidad y profundidad en este tiempo. Y empecemos a fijarnos en los rostros de estas mujeres, porque al igual que algunos de los autorretratos de Julio Galán, son rostros excesivamente cargados de maquillaje, donde el color de la tez es extremadamente blanco, que bueno, si lo queremos interpretar en función de la historia del arte, podríamos casi pensar en el Renacimiento y en cómo la blanquitud del color tenía que ver con cierta idea de pureza. Y por eso no es extraño que en diferentes escenas bíblicas en pintura, Jesús sea el más blanco de todos. Bueno, parte de eso se conectó después con la idea de belleza durante buena parte de los siglos siguientes, y entonces era común que las mujeres pensadas o representadas como representantes de la belleza estuvieran caracterizadas con pieles bastante blancas. Y aquí, si esta fue su hermana, representada como esta mujer que se viste de china poblana y con un maquillaje cargado, nos vamos a empezar a acercar a la relación que había entre Julio Galán, sus personajes y la representación de sí mismo. Julio Galán aparece en su pintura escondido atrás, allí en la parte, del fondo de la pintura al lado derecho, y aparece en este cuadro como si él mismo fuera una pintura dentro de la pintura, ¿no? Es una representación del rostro, casi pareciera que hubiera sido como estos cuadros que habitualmente se cortaban y después se hacían retratos, es decir, como si hubiera pertenecido a una pintura de mayor tamaño con una escena mucho más compleja, y vemos que es un Julio Galán en la edad adolescente, es decir, nos está recuperando ese momento de la adolescencia, está mirando, la mirada de Julio Galán se dirige hacia la escena de Elizabeth como si estuviera casi mirando de reojo lo que está pasando en la escena del retrato, el momento donde le están pintando, y de nuevo es un juego de espejos muy a la manera de Las Meninas de Velázquez, donde de alguna manera el pintor está al fondo de la composición, viendo hacia el frente, casi viendo al espectador y recuperando el momento donde sucedió la acción pictórica de retratar a la modelo. Entonces, también en esta parte del cuadro hay muchos elementos brillantes, quizás sea como parte de una brillantina que se sumó a la obra, y casi parece que está deslizando una lágrima de uno de los ojos de Julio Galán. Bien, Julio Galán se representó a sí mismo desde el principio de su pintura, a lo largo de cuando él empezó a pintar en los 80, aparecían ya varias, constantemente su rostro,
Y esta es una de las pinturas más famosas de Galán que se pinta estando en Nueva York, pensando en México, en lo que significaba ser un pintor homosexual mexicano en Nueva York y todo lo que se podía esperar de él allá, cómo lo encadena, digamos, su identidad mexicana, y es uno de los momentos donde él empieza a deconstruir los elementos mexicanos en su pintura. Aquí nada más para que tengan una idea, bueno, esta es la escena de Galán. Él supuestamente conoce a Andy Warhol, dice que no le impacta tanto su obra, sino más bien su manera de vivir, convive con ciertos círculos del arte neoyorquino, piensan como en la pintura de Keith Haring o en muchos otros artistas que estaban usando elementos pop durante los 80, y para hablar también sobre todo de temas de la identidad gay. Y aquí hago una conexión entre Julio Galán y Diego Rivera, pensando en Diego Rivera en su paisaje zapatista que pinta desde París en 1915, y en cómo desde el exilio Rivera está de alguna manera pensando en su país y en sí mismo. Aquí, de acuerdo a la lectura de James Holz, suponemos que se trata de un autorretrato de Diego Rivera, ¿no? Donde Diego Rivera se pone un traje de charro, a donde aparece ahí el ojo de Rivera, ese ojo saltón como de sapo, y que en realidad nunca se trató de un paisaje zapatista, de un zapatista de Emiliano Zapata, sino más bien de un autorretrato a la mexicana que Rivera está pintando desde Montparnasse en París, un poco como lo está haciendo Julio Galán en Nueva York. Y quizá si Julio Galán no hubiera pasado la mayor parte de los 80 en Nueva York, no hubiera tenido esta reflexión tan fuerte sobre México o la necesidad de representar a su país con tanta fuerza y encontrar en los elementos de la mexicanidad una manera también de contar su biografía y de repensarla críticamente. Y ahí ahorita me estoy acordando de estos elementos que yo les decía que eran como parches dentro de la pintura de retrato de Elizabeth. Bueno, algunas pinturas cubistas justo de esta época, como el paisaje zapatista, también tienen como estos fragmentos que parecen casi pedazos de tela incorporados dentro de la superficie pictórica. Y dentro de los retratos de Galán, obviamente al estar tan autorrepresentado, la gente lo conectaba con Frida Kahlo y decía, bueno, es que tú eres un nuevo Frida. Y a él eso le parecía que era una lectura inadecuada de su trabajo, porque él decía que de ninguna manera su pintura debía ser leída en clave surrealista, ni tampoco como una representación de sus sueños, que en todo caso lo que lo hermanaba con Frida Kahlo era más bien una reflexión de la biografía desde el dolor. Se ve como un doliente, en este caso tenemos a Julio Galán conmigo y a las dos Fridas haciendo, digamos, un espejeo sobre cuán importante es la biografía y el dolor en representaciones que tienen que ver con lecturas de género, ya sea desde la vida de la mujer o bien desde la disidencia sexual. Y aquí, pensando en esto que el propio Julio Galán afirmó que sería su conexión con Frida, podemos ver que los elementos de violencia y el dolor autoinfligido también pueden presentarse en su trabajo y aparecen varias veces, desde cierta dimensión, a veces sadomasoquista, a veces más sacrificial, pero que siempre tienen que ver con la identidad. Y en el caso de Julio Galán es una identidad múltiple, o una identidad que, como en esta pintura donde tenemos el autorretrato con el oso, la estatua y la carta del adiós, es como fichitas de un tablero, como si se tratara de estos juegos de máquinas en los casinos, donde se trata de encontrar, digamos, como las distintas partes que compondrían a un personaje, pero que a su vez son alternativas o pueden ser como múltiples. Y eso tiene que ver con la identidad de Julio Galán, de nuestro pintor, y con varios elementos que nos van a llevar siempre a pensarse desde la infancia, es decir, desde la casa de sus padres en Coahuila, es hijo de rancheros, desde las colecciones de antigüedades que habían en su casa materna, de diferentes elementos que van caracterizando su vida y que él empieza a recuperar de forma muy fuerte en Nueva York,
cuando está lejos de México, es cuando México se hace más presente y es donde encuentra, digamos, un estilo que después va a ser muy favorable para la escena que estaba ocurriendo en México y también para el mercado del arte, que lo hizo, digamos, un hijo consentido, con mucho éxito desde el principio, y con galerías en Nueva York, en Ámsterdam, en Ciudad de México y en muchos lados. Entonces, bueno, la autorrepresentación en Galán se conecta también con estos elementos de identidad. Aquí es en este caso, tenemos a la tehuana, que es muy interesante, que el rostro justo es donde se ha hecho una horadación, no hay un rostro, pero sabemos, gracias a las genealogías de la pintura mexicana, que se pudiera tratar de una tehuana muy parecida a la de Saturnino Herrán o a las de Frida Kahlo, y entonces ahí había, digamos, que algún registro de lo biográfico o de lo autorreferencial y también de cierto travestismo donde Julio Galán está jugando con transmutar su identidad, a veces usar vestidos, de ciertos elementos de esto que llamábamos la cuirización o el amariconamiento o amaneramiento del arte. Y bueno, y el travestismo ahí, perdón, por si no la vieron, está también representado con Frida Kahlo, ¿no? Vistiendo el traje de Diego y recurriendo al corte de pelo como esta idea de habitar otra identidad, y eso es algo que Galán hace recurrentemente en su propia pintura. Y si hacemos este recorrido y volvemos a los dos retratos dentro del retrato de Elizabeth, nos vamos a dar cuenta de las similitudes que hay entre Julio Galán y su hermana, de las similitudes y de cómo quizá Julio Galán en este juego de constantes ires y venires o los trayectos de la mirada a las que nos convoca su pintura, porque si ustedes como espectador observan una parte y luego observan a la otra y se sienten mirados por Julio Galán desde atrás, estamos en un juego de espejos que parece no tener fin, y ese juego de espejos en el caso de Galán tendría que ver con su propia identidad y cómo se construye una identidad en la pintura también a partir de la identidad de su hermana. Las similitudes, digamos, entre los rostros son ostensibles. Hay además semejanza, digamos, desde el tratamiento de los labios, el rojo carmesí, la manera en la que aparecen los ojos, el color, cómo están delineados, las cejas, es decir, hay... si no fuera por el rostro mucho más recortado de Elizabeth, podríamos hablar casi de la misma persona. ¿Por qué está haciendo esto Galán? ¿Cómo él se encuentra o se explica su identidad a partir de la de las mujeres en su familia? Es muy común que dentro de su pintura aparezcan constantemente representaciones de su hermana Elizabeth o bien de su hermana Sofía, que era supuestamente la hermana favorita de Galán. Y aquí 3 obras de distintos periodos donde la representada es su hermana Elizabeth, o Lizzie, como le dice de cariño. La primera, El encantamiento Lizzie Lizzie de 1981, que es una pintura en la colección del Museo de Arte Moderno, y donde está más conectada con ese primer momento de Galán en los 80, donde recuperaba elementos de su infancia, donde aparece el cuerpo de su hermana, pero es una representación, digamos, bastante violenta de la niñez, de la infancia. Su hermana aparece sin cabello, de alguna manera no podríamos reconocer que se trataba de una niña, si no es porque vemos el título y desde luego también los genitales, la genitalia de la representada, la ausencia de pies, ¿no? Están cortados ahí, y todos estos elementos que aluden a los peluches, a los animales del rancho, etcétera, donde vivían, pero siempre con cierta violencia, donde faltan partes corporales, donde hay como cierta, incluso la manera en la que el dibujo está trabajado, a veces revela como ciertos trazos o inscripciones en el lienzo. La otra es mucho más, menos clara, hay con más elementos que aparecen allí en una especie de representación un poco onírica o surreal, y lo que aparece allí al fondo es también la figura de Lizzie. Esto es de una exposición que de hecho se llamó así, For Lizzie, que presentó en una galería en Londres, y finalmente en el 2001 hace una representación de él mismo con
este vestimiento que recupera un poco la vestimenta de Cristo y de algunos santos, donde si se fijan, y creo que no se alcanza a ver tanto, pero tiene escrito como un tatuaje la frase "Lizzie is back", y hay una tercera mano que le agarra el pecho. Entonces pareciera que Lizzie ya se le metió adentro del cuerpo a Julio Galán. Y es este espejeo constante de identidades el que está aquí, y que en la última pintura, en Lizzie is back, también aparece con cierta violencia y desde una condición de lo sacrificial que tiene que ver con todo este sacrificio de San Sebastián, por ejemplo, pensando en la obra de Ángel Zárraga del Exvoto, y que después él va a recuperar en diferentes retratos, donde van a aparecer hombres que se van a asemejar a él, y donde ya, digamos, este juego de espejos y de identidades se empieza a hacer cada vez más complejo. En algún momento su madre le decía: ¿por qué solo pintas a tus hermanas Sofía y Lizzie y a mí no? Y le decía: porque no quiero. Pero después de muerta la madre de Julio Galán, decide retratarla, y la decide retratar de esta manera, con una obra que es, digamos, como bastante atípica en la producción de Julio Galán, pero que a su vez nos puede hablar casi de un mundo inconsciente donde la madre lo atraviesa todo, y donde probablemente la madre también se replique en sus hermanas y de alguna manera en él mismo. Y ahí vemos en la parte central de la pintura, el retrato de María Elisa, el rostro de Galán. Y bueno, volvemos acá para cerrar con todos estos elementos que espero que les hayan aportado nuevas pistas, o que les hayan permitido detenerse a ver una obra con cierta calma, que es algo que a veces no solemos hacer. Cuando vamos a los museos, se supone que el tiempo promedio en el que permanecemos frente a una obra no sobrepasa los 20 segundos, y creo que Julio Galán con su pintura nos está invitando a mirar de cerca, a mirar el detalle, volver a mirar el conjunto, y este es ejercicio de la mirada el que creo que es muy notable en esta obra. Así que con eso voy a parar, ya prácticamente llegamos a una hora. Esta es la lista de exposiciones donde se ha mostrado el retrato de Elizabeth desde que está en la colección del Museo Amparo. Como pueden ver, es una de las obras que más han circulado de esta colección. Y bueno, pues abrimos el espacio para preguntas. Les agradezco mucho la paciencia a los que siguen por aquí. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a esperar las preguntas. Les agradecemos si nos comparten, por favor, en la sección de comentarios, para que podamos compartirlas con Luis. Ya tenemos la primera de Luisa Medina. Increíble, mil gracias. ¿Cuál considera su obra más polémica? Esa es una buena pregunta. Creo que habrían muchas y habría que definir la parte polémica. Creo que hay una serie que yo no presenté aquí que tienen que ver mucho con el sadomasoquismo, y que fueron particularmente polémicas en los momentos donde se exhibieron. Y creo que esas, no sé si estás familiarizada con ellas, si no, las puedes encontrar en internet. Hay varias páginas o sitios web donde aparece la obra de Galán, y él está en posiciones sexuales, a veces de sumisión, un poco jugando con todas las reglas del sadomasoquismo, donde hay un maestro y un esclavo. Entonces, creo que esas, aunque a mí particularmente las que tienen que ver con el dolor y casi lo expiatorio, donde él aparece conectado con el sufrimiento y el martirio católico, también me parecen comentarios muy fuertes sobre cómo la homosexualidad es castigada y vivida en una sociedad tradicional como la mexicana. Por suerte cada vez menos, pero en ciertos contextos fuera de las grandes ciudades sigue siendo todavía muy terrible. Gracias, Luis. Gabriela Micoli, ¿detrás de ese telón será Julio Galán? Sí, supongo que la pregunta llegó antes de que llegáramos a explicar el autorretrato, pero sin duda es Julio Galán,
y está haciendo todo un juego con ciertas genealogías de la historia de la pintura y pensando, haciendo todavía más trascendente el trayecto de la mirada, y nos está viendo, ve a la hermana. Sí, yo creo que es Julio Galán. Gracias. Alberto Quintero pregunta, ¿cómo influye su obsesión con los muñecos, la autorrepresentación en su obra? Creo que tiene que ver con la infancia y sobre todo con las pinturas de los años 80 y los 90, donde aparecía constantemente, y así como yo decía que era un México y los elementos de lo mexicano se vuelven el anclaje o el espacio para revisar su identidad como latino, homosexual en Nueva York. Los muñecos tienen que ver con la infancia y con la oportunidad también de repensar sus primeros años. Entonces, la mayoría de los muñecos peluches, muñecas, van a aparecer de formas muy violentas, a veces cercenados, con algunos cortes, etcétera, en las primeras pinturas. Entonces, creo que tiene que ver con ese repaso de la infancia y la adolescencia. Gracias. Natanael Peralta, ¿por qué decían que era el niño terrible de la pintura mexicana? Pues es una buena pregunta. Hemos tenido muchos niños terribles y creo que a muchos les gusta considerarse así. En algún momento hablaban también de Juan Soriano como el niño terrible o el enfant terrible. Y en el caso de Galán, pues digamos, la lectura más performática de este niño terrible eran sus apariciones en medio de las exposiciones, disfrazado de algo, metido en la moda glam, era muy excéntrico, y visualmente, digamos, él mismo era un personaje y hacía a veces esperar a las inauguraciones, no llegaba, era polémico en su trato también, pero según dicen las entrevistas a Julio Galán, era más bien como una especie de timidez y donde el disfraz o el travestismo que hacía no solo en su pintura, sino en su práctica cotidiana, tenía que ver con la falta, digamos, como de sentirse cómodo en ambientes sociales. Entonces prefería vestirse de un personaje, actuarlo. A veces llegaba travestido como mujer, a veces venía con unas vestimentas que para su época eran muy excéntricos, pero que tenían que ver con una cultura urbana que él conoció en Nueva York y que creo que también lo hicieron ser esta figura tan importante de la escena de arte mexicano de los 90, donde Julio Galán era todo un espectáculo en sí mismo. Gracias. Gabriela Micoli quiere saber si Julio Galán y Frida Kahlo se conocieron. No, estaba, prácticamente no coinciden las fechas. La conoció seguramente por su obra, como les decía, no le gustaba que lo compararan, muchos lo llamaban la nueva Frida Kahlo o el nuevo Frida Kahlo, y él no se sentía cómodo porque decía que él hablaba desde la realidad y desde su realidad y sus percepciones y no desde los sueños. Muchas gracias, Luis. Tienes muchos saludos. Uno de ellos de Pablo Amador, te dice muchísimas gracias, genial. Pablito, muchas gracias. Muchas gracias. Y me parece que son todas las preguntas. Luis, te quiero agradecer muchísimo por esta charla que nos has dado haciendo un recorrido a detalle de la obra de Julio Galán y de este retrato de Elizabeth. Muchas, muchas gracias. Llegó una pregunta más que te hago antes de que cerremos. David Flores Cardoso. ¿Consideras que las referencias a la homosexualidad y las actitudes de expiación pueden leerse como una respuesta a la censura del tema gay de los años 80? Sí, creo que eso es muy correcto y que además lo hemos visto en varios
en varios contextos donde emerge, digamos, el arte gay con mucha fuerza como un discurso crítico y político. El caso más claro sería el del arte español durante el franquismo y después del franquismo, como aparecen, digamos, las representaciones de la homosexualidad, pero de la homosexualidad casi como un sitio de libertad política, como un sitio de denuncia y donde el cuerpo es el territorio de la denuncia. Entonces, el autoinfringirse dolor, las prácticas sadomasoquistas hablan también como de cierta expiación o catarsis de contextos donde la homosexualidad es reprimida fuertemente. Y por eso también es que se vuelven a veces, un contexto es el público y el otro es el privado. Y a veces en el privado es donde en las prácticas sexuales también el dolor provoca placer. Y eso, bueno, será para preguntárselo más a un psicoanalista, pero sin duda tiene que ver con pensar lo personal desde lo político, como nos han dicho los feministas, o pensar lo privado desde lo público. Y sin duda, este tipo de representaciones homosexuales hablan de una cultura mexicana machista y homofóbica. Gabriela Micoli te manda saludos desde Argentina, donde te está mirando y escuchando con atención. Luisa Medina te dice, estupendo análisis, soy súper fan de Julio Galán y me hiciste ver cosas que no había visto antes. Qué bueno, muchas gracias. John Flores también te manda muchos saludos. Y finalmente, Luis, no sé si tú quisieras cerrar con alguna idea, con alguna reflexión antes de que concluyamos esta transmisión. Sí, creo que la manera en la que estamos volviendo al neomexicanismo o a los neomexicanismos, a pinturas y autores como los de Julio Galán son muy importantes porque creo que de alguna manera, quizá estoy pensando a partir de los 2000, donde empezó a haber otro tipo de arte también importante en México, esto se fue desvaneciendo. Pero hoy más que nunca, los temas que están tocando que tocaron algunos de estos artistas y sobre todo Galán, son muy importantes para pensar nuestro presente, para pensar en nuestras sociedades. Son sociedades profundamente machistas, aún a pesar de los discursos que se erigen como políticamente correctos, donde los crímenes de odio son el día a día y donde también las compañeras trans son las que más sufren. Entonces creo que la obra de autores como Julio Galán nos hace pensar en que todavía tenemos retos importantes por resolver y que el arte siempre va a ser un sitio de comentario sobre lo individual, pero también lo colectivo y un sitio para la resistencia. Perfecto, Luis. Nos preguntan dónde pueden leer más sobre tus artículos, sobre los artículos que has publicado y si nos puedes compartir tus redes sociales. Sí, pues hay varios lugares. El último libro que saqué sobre la exposición Emiliano Zapata y sus representaciones a lo largo del siglo XX, donde dedicamos un capítulo importante a las disidencias sexuales, donde había una obra de Julio Galán. Hay versión larga y versión corta, y se consigue en el Fondo de Cultura Económica. También tengo una página en academia.edu que se llama, que la encuentran con mi nombre, Luis Vargas Santiago, y si quieren información más específica, escríbanme. Mi Twitter es L de Luis, A de Adrián, B de Vargas y X. No sé por qué X, pero sonaba bonito. O si no, también me encuentran en Facebook o en mi correo, que es vargasluis@comunidad.unam.mx. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos también a todos los que siguieron esta transmisión en esta charla del doctor Luis Vargas Santiago sobre la obra Retrato de Elizabeth de Julio Galán. Quiero recordarles que esta conferencia permanece tanto en nuestro canal de Facebook como en nuestra página web para que puedan volver a consultarla, revisarla nuevamente y disfrutarla con todo el detalle que hoy nos ha compartido.
Muchísimas gracias, Luis. Buenas noches para todos y nos vemos la próxima semana para continuar con este ciclo de charlas, la colección ADN. Gracias, un abrazo.